Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. En agosto, los analistas están muy atentos este mes a temas como el empleo, las tasas de interés y el comportamiento de la inflación. ¿Qué esperan y cómo afectará eso sus decisiones? Analizaremos el tema con Daniel Velandia de Credit Corp Capital. Las esperanzas con el Bitcoin. Muchos expertos calculan que la criptomoneda más famosa del mundo podría estar cerca de una ola alcista en su precio. ¿A cuánto llegaría su cotización? Lo explicará esta noche Alejandro Beltrán, gerente de Buda.com. Aplazan un mes la expedición de pólizas. A partir de septiembre, los centros de diagnóstico tendrían que empezar a entregar pólizas contra choques simples. Sin embargo, estos establecimientos esperan que muy pronto se aclare la parte jurídica sobre la legalidad o ilegalidad de la norma que fija esta obligación. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de las expectativas que tienen los expertos y los mercados financieros para este mes de agosto. Doctor Daniel Velandia, economista en jefe de Research de Credit Corp Capital, una empresa del grupo Credit Corp. Buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Víctor, muy buenas noches, mil gracias por la invitación. Doctor Velandia, yo sé que usted tenía por ahí en el panorama muchas cosas que se vienen hacia adelante, pero es que aparentemente en horas de la tarde se atravesó una noticia muy importante. No sé si estaba dentro de sus expectativas esa noticia, y es que Estados Unidos, una firma calificadora de riesgo que se llama Fitch Ratings, le redujo la calificación crediticia a Estados Unidos desde AAA hasta AA+. Pues esas cosas suelen pasar por aquí, ¿no? Con Colombia, Brasil, Chile, los países vecinos que nos muevan la calificación, pero Estados Unidos, bajarle la calificación a Estados Unidos, a la primera potencia mundial, al país más seguro para invertir, a la economía más fuerte, ¿qué tan importante es esta noticia? Pues es importante desde el punto de vista de que efectivamente, como usted bien dice, Víctor, nos están alertando de que Estados Unidos no es perfecto. Lo que dice Fitch para como justificación para recortar por primera vez la calificación de AAA a AA+ desde 1994, que la tenía en ese nivel, es que realmente Estados Unidos en las últimas 2 décadas ha deteriorado su gobernanza. ¿En qué sentido? En que recordemos que se volvió un tema de casi todos los años que haya desacuerdos en el Congreso para elevar el famoso techo de la deuda. Hace tan solo unos meses estábamos sufriendo con ese tema, que no es normal, pero digamos que es resultado de siempre discusiones políticas complejas. Lo que dice Fitch está bien, como que siempre hay una solución de último minuto para elevar el techo de la deuda y evitar un problema de pago por parte del gobierno norteamericano, pero eso no es algo que debe, digámoslo, mantenerse en el futuro, tiene que arreglarse, y eso es una pérdida de alguna manera de credibilidad en la política fiscal y en la gobernanza de los Estados Unidos. De otro lado, sabíamos que Estados Unidos iba a registrar déficits fiscales más altos tras la pandemia, y el gobierno Biden ha ofrecido una serie de estímulos para mejorar el crecimiento económico. Pues Fitch lo que dice es que la deuda pública, que este año se espera alrededor de 112 puntos del PIB, va a seguir aumentando en los próximos años, a bordear cerca de 120 puntos del PIB, que es un nivel considerablemente alto. Entonces, al final lo que dice Fitch es hay un deterioro relativo comparado versus lo que sucedía en otros años versus otros países de pronto AAA, como el caso de Alemania, y simplemente es una alerta. Ahora bien, Víctor, hay que reconocer algo, y es que a veces paradójicamente cuando hay un problema en Estados Unidos, de todas maneras no hay dónde refugiarse por parte de los inversionistas. Es decir, si a mí me preguntan, tengo nerviosismo por Estados Unidos, saco la plata de Estados Unidos y la invierto en otro lado, ¿en dónde? No hay un mercado tan profundo y tan líquido como el de bonos norteamericanos. Entonces ha pasado en el pasado, perdón la redundancia, que cuando hay crisis o inconvenientes en Estados Unidos, paradójicamente, los inversionistas terminan comprando más títulos del Tesoro norteamericano como refugio. La verdad es que pasar de AAA a AA+ es un hito.
pero sinceramente no creo que haya un gran impacto en los mercados y Estados Unidos sigue siendo una de las economías más seguras del mundo. Es que ha ocurrido, ¿no? Cuando Estados Unidos está en medio de una guerra comercial o una guerra bélica, ¿no? Y el dólar echa para arriba, ¿no? Como que se fortalece su moneda. Es bastante curioso. ¿Usted cree que con El este tema... ejemplo más Dígame. Perdón, el ejemplo más práctico fue la crisis del 2008. ¿Dónde empezó la crisis? Eh, eh, Casi se quiebra el sistema financiero norteamericano y el dólar y se en ese trepó. momento tuvimos una gran apreciación del dólar y una valorización muy fuerte de los bonos del gobierno norteamericano. Pero es que para allá va mi pregunta, porque estos días hemos estado súper contentos aquí en Colombia porque el dólar se ha bajado 1.000 pesos, doctor Velandia. Y esta es una de sus expectativas sobre la tasa de cambio. Pero no sé qué tanto cambien esas proyecciones ahora con esta decisión de Fitch Ratings sobre Estados Unidos. Claro, hoy como que tocó un piso y rebotó el dólar con fuerza, más de 100 pesos. Ahora les contaremos la tasa representativa. Pero esto podría cambiar en algo la tendencia, esta cosa que está ocurriendo allá en Estados Unidos, la tendencia del dólar en el mundo. Esperaría que no. Es decir, eventualmente podemos tener alguna reacción mañana en los mercados mientras de pronto se digiere esta información. Pero realmente no creo que haya un gran impacto. El mercado está realmente atento a todo el tema de expectativas de inflación en Estados Unidos y de lo que será la evolución futura de las tasas de interés en ese país. Así que esto es algo, de alguna manera, como digo yo, una alerta que simplemente nos refleja que hay unas mayores debilidades en la economía norteamericana, pero de ninguna manera se debería esperar que Estados Unidos, digamos, en el futuro tenga algún tipo de crisis que no le permita pagar su deuda. Estamos muy lejos de ese nivel. Así que yo creo que algo de volatilidad, pero las expectativas sobre el comportamiento futuro del dólar creo que están mucho más atadas a la política monetaria en Estados Unidos y eso no debería cambiar con esta decisión. Está surgiendo un bloque económico, claro que está el bloque, digamos, liderado por Estados Unidos y estas políticas capitalistas y sus aliados, en fin, pero está surgiendo un bloque que se llama el bloque de los BRICS. Ahí están Brasil, está Rusia, India, si no estoy mal, China, Sudáfrica, y sorprendió ayer el ministro de Hacienda de Colombia, el doctor Ricardo Bonilla, diciendo que a Colombia la estaban invitando a formar parte de ese bloque económico. Y dentro de otras, los BRICS quieren como quitarle relevancia al dólar en el mundo, casi que quieren crear una nueva moneda o tratar de evitar al dólar. ¿Esto no le seguiría quitando peso? Porque de todas formas hay potencias muy fuertes, China, Rusia, imagínese usted, todos estos países no le quitarían poder a Estados Unidos y por ende fortaleza y hegemonía al dólar. Yo no descarto que en el largo plazo el dólar pierda algo de peso dentro de las reservas internacionales y el comercio mundial. Sin embargo, Víctor, esto no es algo nuevo. Los BRICS, que son Brasil, Rusia, China, India, existen desde por allá antes del 2008. Inclusive se han creado otro tipo de acrónimos para otros países. Y en general eso no es nuevo. De pronto es nuevo que ha habido muchos más esfuerzos en el último tiempo por parte de países, por ejemplo, como China o Brasil, para poder tener negociaciones comerciales directas entre socios y pagar en sus propias monedas y no con dólar, de tal manera de evitar el dólar como moneda de transacción. Incluso China ha intentado o está haciendo esfuerzos, por ejemplo, para que algunos commodities se negocien en yuanes. Sin embargo, Víctor, yo creo que esto puede ser un esfuerzo que solo va a tener resultados en el muy largo plazo. Como digo, esto no es la primera vez que surge, ha habido intenciones en el pasado y la verdad es que, vuelvo a mi comentario inicial, para mí lo más importante que hay hoy en el mundo desde el punto de vista del funcionamiento de los mercados y la tasa base, la tasa de interés base, la más importante en el mundo, está reflejada en los bonos del Tesoro norteamericano. Si uno dijera, yo no quiero negociar más dólar, yo no quiero comprar más activos en dólares, la verdad es que hoy por hoy no existe un mercado capaz de absorber la cantidad de liquidez mundial como sí lo puede hacer el mercado de deuda soberana norteamericano. Entonces, mientras ese mercado no pueda ser reemplazado por otro, difícilmente podemos decir que el dólar va a perder su hegemonía. Y el otro tema muy importante, que marginalmente lo mencioné, es que hay la mayor parte o casi todos los commodities del mundo se negocian en dólar. Entonces, de ahí a que los esfuerzos de los países permitan que
los commodities, el petróleo, el cobre, el oro, se negocien en otra moneda, va a pasar mucho tiempo, porque además el mundo tendría que estar a favor de países como China o Brasil en sus políticas, o Rusia, ¿no es cierto? Y Claro. yo creo que estamos lejos de eso. Así que yo creo que son esfuerzos que poco a poco pueden dar algún resultado, pero yo creo que es un esfuerzo cuyos resultados eventualmente pueden ser en el muy largo plazo y no creo que el dólar pierda su hegemonía en los próximos años, incluso me atrevería a decir algunas décadas. Bueno, muy interesante ese tema, ¿no? La importancia de Estados Unidos, su calificación en la deuda, el dólar, en fin, los BRICS, tanto que se mueve en la geopolítica internacional. Pero hablemos de Colombia, doctor Velandia, porque ustedes tienen nuevas proyecciones sobre inflación, sobre crecimiento de la economía, sobre tasas de interés para este 2023. ¿Cómo nos pinta el panorama? Bueno, yo creo que empecemos por lo favorable. Tal vez uno de los desafíos más grandes que ha enfrentado Colombia y todo el mundo desde el año pasado es el incremento, el fuerte incremento de la inflación. Y lo que estamos viendo es una inflación que alcanzó un pico en el mes de marzo, que desciende, pero muy importante, las expectativas de inflación también están cayendo. Los agentes de la economía perciben que la inflación va a ser menor a futuro y eso empieza a abrir la posibilidad de que el Banco de la República pueda bajar tasas de interés. Ya van 2 reuniones consecutivas en las que el banco deja su tasa inalterada en 13.25 y en ese orden de ideas pensamos que inclusive en el mes de septiembre puede abrirse la puerta para empezar con un recorte de tasas de interés. Y esto es positivo, ¿por qué? Porque por supuesto, primero no solamente la inflación está dando más espacio, sino que además en la medida en que empiecen a bajar las tasas gradualmente en todo caso, vamos a tener la posibilidad de ver una economía que empieza a repuntar a finales de este año, pero tal vez con mayor probabilidad en el primer semestre del 2024. En ese orden de ideas, también recordemos que el crecimiento económico, si bien es cierto, sorprendió en el primer trimestre del año creciendo 3%, sorprendió positivamente. En el segundo trimestre parece que se nos viene un crecimiento menor a lo anticipado previamente. Nosotros estamos esperando que la economía se haya expandido 0.8% y inicialmente hay que reconocer teníamos algo más por los lados del 1,5%. Entonces, eso no es positivo, pero hace parte de todo este ajuste que hemos visto en la economía y que esperábamos en la economía para este año, sobre todo por altas tasas de interés, alta inflación, recordemos, altos impuestos, incertidumbre interna y externa, etcétera. Pero entonces ese mismo menor crecimiento económico puede ser visto como algo favorable desde el punto de vista de la política monetaria, de tal manera que el Banco de la República pueda bajar tasas de interés. Entonces el pronóstico es que en septiembre se Sí. puede abrir la puerta para una bajada de tasas y que el crecimiento económico va a seguir siendo positivo. Esperamos que sea superior al 1.3% este año, puede ser algo mayor. El dato de mitad de agosto, cuando se conoce el PIB del segundo trimestre, nos va a dar más luces. Claro, doctor. Bueno, el presidente Petro también está esperando o inclusive está recomendándole al Banco de la República bajar tasas de interés a partir del mes de septiembre. Pero obviamente es una Coincide. decisión, coincide, pero es una decisión autónoma y seguramente la inflación lo determinará. Una última pregunta a propósito del gobierno. El fin de semana presentaron el presupuesto de la nación. Digamos, los gastos se van por 503 billones de pesos y hay muchas preguntas sobre si está la plata suficiente para financiar ese gasto que va a tener Colombia, el presupuesto del próximo año. ¿Cómo lo ve usted? ¿Sí cumple efectivamente la regla fiscal? ¿Dejó tranquilas las cifras de financiamiento versus gastos a los inversionistas, a los mercados? Bueno, hay dos cosas, hay dos respuestas a esa pregunta. Uno, el presupuesto va en línea con lo presentado en el marco fiscal de mediano plazo en junio. Es decir, el documento que es digamos, el instrumento de navegación en términos fiscales ya se presentó en junio y el presupuesto iría en línea con lo que se prevé para el 2024 en materia de gasto público. En ese orden de ideas, recordemos que el gobierno espera, mediante un importante incremento del gasto, justamente, sobre todo el gasto excluyendo intereses, que el déficit fiscal llegue a 4.5% del PIB el próximo año, que es superior a lo que se espera este año, que es más por los lados de 4.3%. La gran pregunta, como usted bien dice, es si los recursos están. La verdad es que en principio para cumplir con ese déficit pueden estar. Si no se nos descarrila algo, principalmente, por ejemplo, con precios de petróleo o con crecimiento económico el próximo año, los ingresos pueden estar. Y podemos llegar eventualmente a un 4.5%. Recordemos que el efecto fuerte lo vamos a sentir sobre todo las personas naturales el próximo año con el incremento de impuestos
de la reforma tributaria aprobada el año pasado y eso se va reflejado entonces en el recaudo tributario. Pero la otra duda es cumplimiento de regla fiscal. Resulta que para la regla fiscal hay una serie de cálculos técnicos que se hacen y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal ha dicho, gobierno, usted está asumiendo que el próximo año usted va a llegar a un déficit fiscal de 4.5% del PIB, pero con unos ingresos que no son estructurales, que no son recurrentes, que son de una sola vez. Ahí están hablando de litigios tributarios. Y resulta que para calcular si se cumple o no la meta de la regla fiscal, hay que eliminar esos ingresos que no son recurrentes del gobierno. Entonces el Comité Autónomo de la Regla Fiscal ha dicho, si el presupuesto se aprueba en línea con lo que se aprobó en el marco fiscal de mediano plazo, se presentó, puede que se incumpla la regla fiscal en el 2024. En ese orden de ideas, creo que las discusiones técnicas van a seguir. El presupuesto va en línea con la meta fiscal del gobierno de 4.5% del PIB, pero técnicamente hablando todavía está la incertidumbre, y es una discusión técnica, insisto, de si se puede cumplir o no la regla fiscal en el 2024. El asunto es que eso seguramente solo lo sabremos el próximo año. Y si quiero recalcar algo importante que ha dicho el ministro de Hacienda en un par de ocasiones recientemente, y es que si en algún momento los ingresos no dan, lo que han dicho es que harían un recorte de gasto y eso es en principio positivo. Así que pues habrá que ver cómo se nos dan las cosas por el lado del ingreso el próximo año. Pues doctor Velandia, siempre muy interesante hablar, conversar con usted, aprender. Feliz noche, muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias, Víctor, por la invitación. Un saludo a todos. El panorama económico. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere que en julio se acentuó la caída en las ventas de vehículos nuevos en nuestro país. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. El Bitcoin, que es la criptomoneda más reconocida y más negociada del mundo, sigue generando muchas expectativas entre los inversionistas, no solo personas naturales, sino también institucionales. ¿Qué comportamiento se podría esperar? Para analizar el tema, quiero saludar a Alejandro Beltrán, gerente de Buda.com. Alejandro, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Víctor, buenas noches, un saludo a ti y a toda la audiencia. No sé si ya pudo ver, Alejandro, pero Fitch Ratings le rebajó la calificación crediticia a Estados Unidos, ¿no? Una noticia que no ocurría en mucho tiempo. Ya hablaba con un especialista sobre el impacto en los mercados tradicionales. Me comentaba que no esperaba un mayor impacto sobre los mercados tradicionales. ¿Y qué espera usted que ocurra en el caso del Bitcoin? ¿Esto cómo podría afectar el comportamiento de esta criptodivisa? Bueno, en el corto plazo vemos que este tipo de noticias que afectan a los mercados financieros principalmente afectan a los mercados de riesgo, a los activos de riesgo, lo que componen las acciones, las divisas, entre otro tipo de activos como las criptomonedas. No obstante, hoy en día a Bitcoin lo está moviendo otro tipo de expectativas y más sobre las proyecciones de precio a largo plazo, como pueden ser que los fondos de inversión, los más grandes del mundo, uno de los ejemplos es BlackRock, va a inyectar más de 15 billones de dólares de capital para invertir en Bitcoins, lo cual hace que se aumente la expectativa de demanda y su precio al menos pueda tener una expectativa al alza. Y esto se suma también otros actores institucionales como Fidelity Services, entre otros fondos, que están viendo con muy buenos ojos el precio de Bitcoin de cara a 2024 y la regulación europea. Entiendo. Bueno, miremos aquí en esta imagen el movimiento de los últimos años del Bitcoin. Esto parece un electrocardiograma en los últimos 5 años, por aquí como muy estable, después unas volatilidades impresionantes. Aquí supera, creo que los $60,000 por Bitcoin. Después se pega una descolgada muy fuerte a finales del año pasado, si no estoy mal. Se ubica cerca de $16,000, $17,000 por Bitcoin. Aquí los vemos. Y como que ha echado para arriba, pero no quiere pasar de los $30,000. ¿Por qué como que se ha estancado en este precio? Bueno, han pasado algunos temas positivos y negativos. Es como una rueda de emociones que se ha surgido a partir de las decisiones que ha tomado la Comisión de Valores de los Estados Unidos en las demandas que ha hecho a 2 exchanges o a 2 plataformas de intercambio, que son Coinbase y Binance, y luego vuelve a subir a partir de una demanda que gana Ripple, una criptomoneda también muy famosa
que hace parte del sistema financiero y para sustituir el sistema SWIFT de transferencias internacionales, lo cual hace que se ubique a niveles cercanos de los 30.000, pero no logra romper esa barrera como parte de que la SEC insiste en los alegatos de bloquear parte de los activos que transan estas dos plataformas. Y eso hace que de alguna forma se genere una incertidumbre de corto plazo, una pequeña especulación que no hace que los 30.000 se puedan romper con claridad. Esto en el corto plazo, pues es muy probable que se mantenga, pero se sigue manteniendo la expectativa que de cara a 2024, pues la tendencia siga siendo positiva, de acuerdo con unos analistas grandes, como es el caso de Goldman Sachs, como es el caso de Morgan Stanley, entre otros, que proyectan a Bitcoin hacia los $120.000. $120.000, es decir, se me queda aquí chiquita la gráfica, no podría ponerle un punto porque aquí tenemos $60.000, $70.000. ¿Y por qué los hace pensar eso? Que esta vaina de un momento a otro se va a pegar, se va a salir aquí de la pantalla. Pues eso hace parte de dos fenómenos actuales. Primero, pues obviamente la expectativa de inyección de liquidez por parte de los fondos de inversión, pero uno de los elementos fundamentales es esta famosa regla técnica llamada el halving, que reduce la recompensa que reciben los mineros, estos personajes de la red que comienzan a procesar y validar y custodiar la red, comienzan a recibir menos recompensa, es decir, escasea mucho más los bitcoins en el mercado, y esta regla técnica se espera que ocurra hacia mitades de 2024. Cuando ocurre eso, lo que hace el mercado es anticiparse y tratar de acumular bitcoins para que en la medida en que escasee, pues su precio evidentemente se vea beneficiado, y esto es más o menos una analogía de lo que pasa con el oro. En la medida en que va escaseando, pues obviamente su precio tiende a ser mucho más alto en este caso, y esa es la proyección que algunos expertos, sobre todo del área financiera, proyectan en cuanto al valor de Bitcoin para 2024. ¿Cuándo se hace ese halving? El halving se espera que sea hacia mediados del 2024. Esto puede ocurrir entre el 17 de junio al 17 de julio, dependiendo de cuántos bloques se vayan procesando y un proceso matemático que tiene, que ya está programado en la red. Y esto bajaría la recompensa de 6.25 bitcoins por bloque minado a 3.125 bitcoins por bloque minado. Y eso desestimula a los mineros la creación de nuevos bitcoins. Pero bitcoins, y en teoría por eso se presionaría el precio hacia arriba, es lo que le entiendo. Pues lo que ocurre es que el círculo virtuoso de Bitcoin es que en la medida en que es más escaso, requiere más poder de minería para poder encontrar más bitcoins, y eso lo que hace es que sea más segura la red en este caso, por ende pues tiene mucho más valor en ese sentido. Y en este caso pues lo que ocurre, o lo que ha ocurrido en los halvings anteriores, que ocurre cada 4 años o cada 210.000 bloques minados, es que su precio después del halving o en este efecto tiende al alza, y muchos de ellos se anticipan a eso para poder acumular bitcoins y que su precio evidentemente tenga una expectativa al alza. ¿Es cierto que en algún momento se dejarán de minar bitcoins? Es decir, ¿llegaremos a una cantidad limitada, única, definitiva, un tope de bitcoins en el mundo? Sí, la regla técnica por la red está en no más de 21 millones de bitcoins. Realmente llega no al número exacto, pero sí a un número muy aproximado. Y se espera que el último bitcoin minado se mine hacia el 2140, al año 2140. Por ende, todavía falta mucho por minar y mucho por procesar por parte del equipo de minería de la red. Ah, no, eso no lo veremos. No lo veremos, sí. Alejandro, una última pregunta. Pues bueno, hay potencial. Yo también he visto muchos artículos de muchos expertos que le ven potencial todavía al Bitcoin, en fin. Pero de todas formas hay que tener precauciones, ¿no? No voy a vender la casa para comprar Bitcoins. ¿Qué consejos, en medio de pronto de expectativas positivas de un mejor precio, qué consejos para la gente que de pronto quiere metérsele a este mercado? Y pues lo primero es el conocimiento. En efecto, cuando no conoces el activo, lo mejor es
es no invertir en algo que no conocemos. Pero segundo, pues al ser un activo de riesgo como la renta variable o como las divisas, lo mejor es no exponer parte de su capital y capital que se comprometa en el corto plazo. Si tienes obligaciones de corto plazo, pues no inviertas en un activo volátil como en las criptomonedas. Pero también ten en cuenta cuál es esta relación riesgo-retorno. A mayor riesgo, pues mayor expectativa de rentabilidad y viceversa. Por ende, pues es muy recomendable que las personas primero conozcan el activo y que no inviertan todo su capital, que vayan conociéndolo. Si no eres experto y no eres alguien que está pendiente las 24/7 en pantalla, déjalo en un muy largo plazo. La prospección de un activo de riesgos hacia años en los cuales tengan una expectativa de valorización, por ende tengan mucho cuidado y sobre todo identifiquen plataformas que puedan ser confiables. Hay mucha información en internet que puede ser buena pero también mala, pero eso es hay muchas palabras claves que uno puede poner en internet para saber qué es confiable o no. Acá en Colombia pues tuvimos un proceso de un proyecto piloto con la Superintendencia Financiera y algunas plataformas, pues como en este caso de Buda.com, que participamos en alianza con un banco y que puede de alguna forma ser un elemento de búsqueda confiable para quienes quieren invertir en este mercado. Alejandro, muchas gracias. Una feliz noche, que esté muy bien. Víctor, lo mismo, un abrazo a ustedes y a toda la audiencia. Las proyecciones sobre el precio de esta criptodivisa. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos quiénes deben declarar renta este año y cuándo empiezan a vencerse los plazos. Se acerca la fecha, así que esté muy atento a esta obligación. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 13.091 y corresponde al número de vehículos nuevos vendidos en julio de este año aquí en Colombia. Hubo una fuerte caída del 43,7% frente a julio del año pasado. Al mirar todo el año corrido, la reducción es del 23%. Hoy iba a comenzar en los centros de diagnóstico automotriz la expedición de las pólizas que cubren choques simples en Colombia, pero el gobierno tomó la decisión de ampliar el plazo por un mes más. Tatiana Gordillo nos cuenta cómo avanza este tema tan polémico. Mediante esta circular fue ampliado nuevamente hasta el 1 de septiembre el plazo para que los CDAs empiecen a entregar la llamada póliza de latas que aseguraría a propietarios en casos de choques simples. Aún así, como se observa en la página de la Superintendencia de Transporte, muchos CDAs subieron sus tarifas. Pero el ministerio sacó una circular ayer a las altas horas de la noche, pues indicando que nos daba un mes más. Nosotros no podemos, por normativa, no podemos estar cambiando tarifas todos los días, sino simplemente hacemos un cambio una sola vez y después a los 3 meses. Aunque varios CDA subieron su tarifa sin superar el tope permitido, la afectación al bolsillo de los conductores es evidente. Muy caro, muy caro. ¿Cuánto le costó? 298. Pues tienen jodidos, no trabajamos ni para el gobierno. Antes, una revisión técnico-mecánica de un vehículo liviano costaba 250.000 pesos. Hoy, en la mayoría de CDAs, está en 297.000 pesos. Los propietarios de los centros de diagnóstico automotor dicen que aumentan la tarifa para poder soportar el costo de la póliza. ¿Qué pueden hacer los CDAs válidamente? Porque están autorizados para ello desde hace 8 años. Manejar su tarifa entre el piso y el techo. Pero eso no moverse entre piso y techo para definir el precio. Y eso es perfectamente legal. Pues yo opino que el gobierno debería de darle el dinero para eso. Aunque los CDAs quisieran expedirla ya, hay problemas con las aseguradoras. ¿Cuántas aseguradoras en este momento están ofreciéndoles a ustedes ese servicio? Una sola y digamos que no están colapsados. Una empresa aseguradora puede diseñar y ofrecer una póliza determinada y solo quedarse ella, no pasa nada. Que hasta el momento solo hay una. En este caso. En ese caso. Y muchos propietarios pagando más por la revisión técnico-mecánica, pero sin recibir la póliza. No la están brindando, pero sí nos subieron las tarifas y pues eso nos afecta mucho. Además, aún no es claro si mensajeros o trabajadores de plataformas de domicilios podrán o no acceder a esta póliza contra choques simples. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana. Supera otra vez los 4.000 pesos. Será de 4.007 pesos con 44 centavos. Hoy el dólar se disparó cerca de 109 pesos.
El petróleo Brent, de referencia para Colombia, subió 0,44%, se ubicó en $85,81 por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.340.000 pesos por carga para mañana como referencia. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Colombia subió 0,35%, acción más valorizada. Grupo Aval con una ganancia de 4,82%, acción que más cayó Acerías Paz del Río con un retroceso de 6,54%. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. Desde hoy, millones de colombianos deben estar muy pendientes de su obligación para declarar renta. Los plazos empezarán a vencerse a partir del 9 de agosto, la otra semana, comenzando con personas cuya cédula termine en 01 y 02. Los últimos en declarar deberán hacerlo en octubre 19. Cada día se va aumentando el numerito de la cédula. Y ese 19 de octubre vence el plazo para cédulas terminadas en 99 y en 00. Recuerde que si usted tuvo el año pasado ingresos superiores a 53.206.000 pesos, debe declarar renta. Lo mismo si su patrimonio bruto, por ejemplo, el apartamento más la moto más el carro, superan los 171 millones de pesos, también debe declarar renta. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.